Mis saludos a todos los internautas que nos ven en las diferentes plataformas. Bienvenido a un gran amigo, José Núñez del Arco de la Cuadra. Gracias, un placer estar aquí. Solamente José de la Cuadra de aquí en adelante. José Antonio de la Cuadra, para no confundirlo con mi abuelito. José Antonio de la Cuadra. Y esta es la quinta temporada del podcast Cuéntamelo Todo, donde le damos vida a la historia. Con un invitado de lujo, no sin antes primero agradecer a nuestros auspiciantes, Galápagos Best. Llamen a Fausto Rodríguez y tendrán un viaje a Galápagos de ensueño, soñado. Al Desk, la oficina de abogados más jóvenes de nuestra ciudad. Giovanni Adrián Reyes Muñoz, Doménica de Lourdes Reyes Muñoz. Vas a hacer un contrato, vas a hacer una consulta, tienes alguna duda, todo lo que es el derecho civil, en lo que es... ayúdame, Doménica, ¿qué nomás es que hacen ustedes? Societario, propiedad intelectual, mercantil. Societario, propiedad intelectual y mercantil. Y el Anticuario S.A., ¿quieres asesorarte de antigüedades? ¿Quieres decorar? Ya sabes, búscanos. Mira, José Antonio, en primer lugar, quiero agradecerte porque estés aquí sentado en nuestro podcast. Vamos a iniciar esto conversando de tu abuelo. ¿Qué tan fácil fue ser nieto de José de la Cuadra? Bueno, cuando era pequeño casi no lo sentía como algo tan importante. Yo escuchaba las conversaciones que mis padres hacían recordando cuando era pequeño, cuando eran pequeños, y eran anécdotas que se me hacía mucha ilusión escucharlas. Siempre a la hora del almuerzo conversaban sobre las conversaciones o los paseos en el malecón, o simplemente las idas y venidas de mi abuelo al campo por asuntos legales. El tema de José de la Cuadra, que hace una narrativa del realismo social y es lo más grande que tiene el país. 5 como un puño, qué orgullo. 5 como un puño. Hay un monumento en el Malecón del Salado. Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Alfredo Pareja Díez Canseco, Enrique Gilbert y José de la Cuadra. Hicieron del cuento, la poesía, la narrativa, lo que hoy es y conocemos de la literatura ecuatoriana. Este hombre que escribió Los Angurima, dentro de lo más notable, La Tigra, que fue llevada al cine. Sí, y Los Angurima me parece que se hizo una serie en Ecuavisa, ¿no? Yo participé ahí, mi empresa, el Anticuario, todo lo que se usó para la serie, lo alquilamos o nos los compraron. Oh, wow. Sí, en esa época mi amigo Mario Serrano, Ricardo Valverde eran los escenógrafos y no me acuerdo el nombre del director, pero eso no es importante. ¿Por qué te inclinas por la escritura? Y vamos a sopesar algo, pues, ¿no? El realismo social de José de la Cuadra, y tú te inclinas por un estilo completamente diferente. Bueno, yo diría que diferente pero parecido al mismo tiempo. Hay que tomar en cuenta que la literatura de mi abuelo es algo de su época, ¿no? El realismo social y las problemáticas sociales, que tampoco es que han cambiado demasiado en el Ecuador. Siguen siendo los mismos. Sí, para bien o para mal, más para mal. Pero bueno, sin embargo, a mí me llamó la atención la animación japonesa, los cómics norteamericanos, la cultura japonesa, la cultura del respeto, el respeto a los mayores, el honor,
leyendas japonesas, eso combinado a mi fascinación con la historia en general, no solo la historia ecuatoriana, sino la historia del mundo. ¿De qué te nutriste de niño? Pues, aunque parezca gracioso, yo no leía a mi abuelo sino hasta la adolescencia. Yo al principio empecé con cómics de Condorito. Empecé con cómics de Condorito. Mi padre en algún momento me compró unos cómics de Calimán que para mí incluso en mi época me parecía viejísimo, con ese estilo sepia y toda la cosa, pero me llamó la atención y luego empecé a comprarlo yo. Calimán, Condorito, Mafalda, ¿qué otra cosa? Luego descubrí los cómics gringos y ahí empecé a decir, tengo que aprender inglés para poder entender lo que están diciendo. Y entonces Capitán América, El Hombre Araña... ¿Que los leíste en inglés? Me los leí en inglés y con un diccionario a la mano para poder entenderlo bien, ¿no? Y ahí empecé a aprender realmente inglés, porque yo era malo en inglés, yo odiaba el inglés. Y en lo referente a las series, a Mazinger, Dragon Ball, ¿o no? En realidad sí, aunque en conversaciones antes de la grabación notaste que yo soy mayor de lo que aparento. Sí. Yo me inicié viendo primero Mazinger, Robotech, ¿no? Me acuerdo que siempre que llegaba de la escuela era a ver Mazinger y almorzar viendo Mazinger. Luego me detuve, hubo un lapso en la televisión nacional en el que no había mucho que ver. Luego descubrí Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, y de ahí seguí en adelante. Naruto, Bleach, Death Note, son las que se me vienen a la mente. Y empezaste a consumir toda esa cultura japonesa para luego irla destrozando en tu cabeza y anotando y haciendo una narrativa, porque José Antonio de la Cuadra, para ubicarnos en tiempo y espacio, es padre de 10 hijos que están aquí, pues, ¿no? Sí. O sea, son 10 hijos. Aquí hay que tomar en cuenta que hay algunas colaboraciones por aquí y por allá, pero hijos solo míos son 10 nomás. De ahí hay más colaboraciones y esas cosas. Sí, porque tengo entendido que has trabajado en Diario Extra. Sí. Has hecho por ahí algunas colaboraciones, que es lo más normal en el siglo XXI. A ver, la canción Despacito, colaboración. Los artistas actuales, colaboración. Si hacemos contenido mediático, hacemos una colaboración. Eso es verdad. Sí. No, pero para el asunto de la literatura, para la creación de libros, generalmente nos toman en cuenta si son solo libros que hemos escrito nosotros. Y entonces tenemos de aquí, El aullido de las moscas. Sí, ese fue mi primer libro. Una niebla púrpura inundaba las oscuras calles de la ciudad mientras escasas sombras caminaban tratando de escapar de las garras mortales del frío que acariciaba las calles. Es que esa es otra cosa. Antes de iniciarme en la fascinación por el manga, me fascinó el cine de terror de los años 80. Hay que tomar en cuenta que en esa época yo era un niño de, ¿qué sería? 6, 7 años, y tenía prohibidísimo ver ese tipo de películas. Pero a veces salían ciertas películas que ya habían salido en el cine, salían en retransmisión en televisión nacional. Entonces, cuando mis padres no se daban cuenta, a hurtadillas, veía eso. Obviamente que me daban pesadillas y toda la cosa, pero me fascinó tanto el cine de terror. Luego empecé a consumir literatura de terror y dije, esto es increíble. Después cuando empecé a consumir manga y animación japonesa, me empecé a preguntar, hay mangas para personas de 50, hay mangas para amas de casa, hay mangas para niños y para adolescentes. Tomar en cuenta que para adolescentes son los shonen. Shonen es Naruto, Bleach, etcétera, etcétera, que son los que más llegan acá. Pero también hay 20th Century Boys, que es para adultos. A pesar de que los personajes primero son niños y luego van creciendo a la edad adulta, es un manga para adultos. Entonces yo pensé, ¿habrá mangas y animación japonesa
De terror, obvio que hay. Hay inclusive una historia muy buena que me dejó fascinado, llamada Uzumaki, ¿ya? Entonces se combinaron las dos cosas que me gustaron y que me fascinaron desde niño hasta ahora. El terror, el horror, no solo el splatter que dicen los gringos, que es sangre a borbotones, sino el terror psicológico, ¿no? El misterio del sin terror. Llegar a la sangre, pues, ¿no? Sin llegar a la sangre, aunque habrán algunas escenas que necesitarán eso, pero me fascinan en ciertas películas, como por ejemplo Freddy Krueger, Claro. que obviamente hay ciertas escenas que necesitan exageración casi cómica en ciertas cosas, pero bueno, en esa escena no. Si es solo esa escena, si tú ves solo esa escena, no vas a encontrar vas a encontrar la exageración cómica, pero si ves la película completa, no. Entonces está el terror, el horror, la animación japonesa, y poco a poco encontré mi voz narrativa entre esas dos cosas, y una tercera que es la denuncia social, cuando empecé a leer más a fondo a mi abuelito. Entonces un poco de denuncia social también. Conversación final. Ese fue. El sonido de una puerta que se abría interrumpió el llanto de la muchacha. Por sus pasos, los primeros que ella pensó fue en él y, aunque la lógica le gritaba que era imposible, corrió hasta la sala para estar segura de que no se había vuelto loca por completo. Algo que de niño leí, y es esa parte que cuando tú lees empiezas a imaginarte las cosas y a crear pues el contenido, y es lo que me ha pasado en este momento. Mucha gente dice que mi literatura es bastante fácil de imaginar, ¿sí? Será porque doy bastantes detalles, no sé. Y eso que en este Bastantes libro, detalles y compendiados, pues, ¿no? sí, en este primer libro traté de omitir muchos detalles porque mi intención era cuentos cortos y microcuentos. Por ahí hay unos cuentos de 2 líneas por ahí. Algo que me llama la atención, y lo conversaba hoy en la mañana con mi hijo, y le decía, Japón hizo un buen trabajo. Como nación imperialista, pues vendió toda su cultura al mundo. Hoy el mundo consume su cultura sin darse cuenta que está consumiendo la cultura japonesa. Se expande esa cultura a través de la literatura, a través de la comida también. Incluso aquí en Guayaquil hay un restaurante japonés donde no vas a comer sushi por si acaso, ¿no? Se llama Taisuki Taiyaki. Ah, sí. El ramen, los nogiri, onigiris, trato de comer. También descubrí otros par de restaurantes más que no solo ofrecen sushi, que sí ofrecen, sino que también ofrecen ramen. Por ejemplo, hay uno que es inspirado en la serie de Naruto, que queda también, a ver, el Taisuki queda, ambos quedan en Guardés. El Taisuki queda por acá y ese que no me acuerdo cómo se llama, queda por acá, por el otro lado. Justo sigo a ambos en Instagram y no me acuerdo. Y mi comentario iba por lo siguiente, de que yo he ido con mis hijos y hemos ido en familia a este restaurante y veo cómo esa cultura, o sea, va la gente a consumir y a tener un estilo de vida, sería Doménica, o una experiencia en estos restaurantes donde, o sea, es mucho más allá que el sushi, ¿no? Obvio. O sea, el sushi para un japonés es algo como una vez a la semana, si es que. Para ellos es el diablos, lo podía pronunciar bien hace una semana. Okonomiyaki, creo que se pronuncia. El onigiri, el ramen, o sea, son los productos normales. E incluso la fascinación que tienen con la cultura norteamericana desde la base que colocaron después de la Segunda Guerra Mundial. El punto es que deberíamos imitarlos en las cosas buenas, porque bueno, la sociedad japonesa también tiene sus cosas malas. ¿Y cuál es ese libro en que tú tuviste que
empoderarte de una mujer. Oh, sí. ¿Cuál es ese libro? En realidad tuve algunos inconvenientes con este libro porque me inspiré en 4 o 5 mujeres, y una de ellas en la que me inspiré, pues se sintió ofendida porque dijo, no, esto es básicamente copy y pega de mi vida, sácame de aquí. Tuve que sacarla, y bueno, tuve algunos inconvenientes, pero de ahí las demás mujeres se sintieron hasta honradas. Me inspiré hasta en mi madre. Enero 5 del 2007, renuncié a la idea de dejar este mundo. ¿De qué me serviría si de todas maneras siempre he sido un espectro? Hace meses que recibo llamadas y mensajes que no contesto. Víctor me suplica que coma, que salga, que hable, que me bañe, que lo mire. Que lo mire, si pudiera lo haría, si pudiera hacerlo sin sentir que el día de su madre lo escupió a ese mundo, se me desgració la existencia. Él no entiende, me pregunta, ¿qué puede hacer para que sienta mejor? Para que me sienta mejor. Quisiera decirle que desaparecerse sería buena opción, pero el solo hecho de pensar en dirigirle la palabra me revuelve el estómago. Hay mujeres que son así, hay mujeres que son muy amantes, y también incluí esa versión de las mujeres. Algo que nos quieras mostrar, que quieras leernos de tu libro. A ver, este de aquí es el diario de una mujer que se está volviendo un fantasma. Ella siente que se vuelve un fantasma y que es perseguida por fantasmas. Empieza a los 15 años y el diario termina a los 45 años, ¿no? Obviamente no es un diario seguido de cada día, sino días normales, días importantes. Voy a usar mis lentes rotos, que son mis lentes favoritos. Y voy a leer la primera entrada del diario. Agosto 8 de 1987. Empiezo este diario con una sola meta: exorcizarme de todo. Deseo quitarme todo este peso que mi familia, mis estudios y la gente a mi alrededor me imponen. El escribir estas líneas me hacen sentir liberada. Es una forma de gritar sin hacerlo, porque los diarios no atacan, son silenciosos sirvientes de quien los usa. Ellos fielmente mantienen su silencio sepulcral mientras reciben quejas, llantos, reclamos y amores sin decir nada al respecto. Este no ha de ser un diario en el sentido de que no siempre escribiré lo que me pase cada día y cada momento, sino que, al contrario, solo anotaré cosas que valgan la pena ser leídas y recordadas. Porque, como leí por ahí, cuando uno cuenta la vida, todo cambia, aunque ese cambio no se nota al principio. Cuando uno lo hace, la vida, mi vida, irá cambiando, y a su vez iré describiendo lo que supuestamente será mi fin. El tan solo empezar a escribir este testimonio irá dejando pistas de aquel final del cual aún no tengo la menor idea. Y el resto dejémoslo para que vayan a comprar el libro, pues. Claro, esto es de El Ángel Editor en Quito, con Javier Oquendo, de la colección Flor de Ángel. La puedes encontrar en Quito en estos momentos, o con Javier Oquendo. De los más recientes que tengo, cambiando un poquito el panorama, es Shinjuku Blues y El Umbral. El Umbral lo saqué el año pasado, recién a finales del año pasado. Y obviamente el manga ecuatoriano Death Metal está completamente agotado. Es un manga completo. Y sé que tu vida no es fácil, no ha sido fácil. Ay, sí. Sé que la vida del escritor no es fácil. O sea, si nos ponemos a ver el contexto, cada ser humano tiene un problema, tiene sus propios problemas. Bueno, aquí te interrumpo. Mi madre me dijo que estaba muy orgullosa de lo que escribía, que quería que siga escribiendo y que siga publicando, pero que tome ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo fue abogado, y él escribía en sus ratos libres. No. Mi idea era lo contrario: trabajar en la escritura y obtener dinero de forma convencional en mis ratos libres. Honestamente, al principio me fue bien, hasta antes de la pandemia. Incluso pude elaborar en el Extra con haciendo los guiones para cómics,
de los cuales en esos momentos pagaban bastante bien. Vendía mi libro, Shinjuku Blues salió bastante bien, ¿no? En papel, $20, hay su versión digital, de lo cual por suerte la editorial sí me paga regalías. Hay editoriales que no lo hacen, de las pequeñas. Y bueno, pero llegó la pandemia y digamos que todo empezó de bajada. La pandemia nos afectó a todos. Sí. Y muchas empresas recién están saliendo del problema de la pandemia. Igual en mi caso. Ya, pero sí te digo una cosa, ¿no? Y esto como un llamado de atención a nuestros internautas que nos ven cada semana en nuestro podcast. En serio, consumamos lo nuestro, consumamos lo que tenemos, porque en realidad es lo que son las bases de ese país que necesitamos. Y estoy de acuerdo, no recuerdo el nombre de tu amigo que te hizo un TikTok, Oh, disculpa, no me acuerdo honestamente. Espérate, déjame buscarlo, ya, porque a él me encantaría tenerlo también, porque él dijo una gran realidad, ya. ¿De qué sirven estas academias si no es para premiarse entre ellos mismos? Es algo lamentable que creo que sucede en el mundo de la literatura en general. Y va a repetirme. Pareces Monturio. ¿Es Monturio o Monturio? Sí, es él. Ya, él se llama... Dominique, por favor, mírame cómo se llama. Él es profesor de literatura, creo. Sí. Ya, entonces... Paul Alberto Pinos. ¿Cómo? Paulo Paulo Alberto Pinos. Alberto Pinos. Sí. Ya, entonces, Paulo Alberto Pinos es de los hombres progresistas que sabe poner el dedo en la llaga. Sí, eso es. Y eso es importante porque hay muchos escritores, autores en general, que se iniciaron luchando contra el sistema y luego fueron absorbidos por el sistema y ahora lo defienden. Y de cierta forma, el mundo literario ha mejorado y ha cambiado, pero si se lo analiza ampliamente, no solo el mundo literario dentro de Ecuador, sino en el mundo, ha cambiado, pero en otras partes, en otros fragmentos, sigue siendo exactamente lo mismo que hace 100 o 150 años. Premiándose entre ellos, alabándose entre ellos, haciéndose favores, e inclusive abusando de los futuros prospectos. No doy detalles, pero me enteré de cosas un poco graves. Es que el mundo en realidad es ese. El dueño de la imprenta, el dueño del diario, el dueño del banco, el dueño de los poderes fácticos, que apunta hacia un solo lado. Y a veces suele traer a sus amiguitos, a sus panitas, a sus parientes. Y dejamos a un lado grandes prospectos. Y no es que José Antonio está siendo oscurecido, pero no estás brillando como te mereces, José Antonio. Bueno, es la verdad. Sí, es la verdad. Lamentablemente, no solo en el asunto de publicitar mis libros, muchas veces tengo que ir a publicitarlo a mis contactos, a mis amigos, a mis conocidos, y aún así tengo lectores que cuando caí, y he caído 2 veces, al principio de la pandemia y el año pasado, evito detalles, pero simplemente caí feo. La segunda caída fue la peor. Si te comenté, no sé si pero sí. Las caídas son eso, son para levantarse. Son para levantarse, pero yo he quebrado 3 veces por si acaso. Ouch. O sea, a lo que voy es que muy pocos colegas dijeron, te voy a echar una mano. Quienes sí me echaron mano fueron lectores que habían consumido mis obras y han dicho, no puede ser que estés así. Me gustan tus obras, dame una cuenta, te voy a depositar, ¿dónde te puedo enviar tal cosa para ayudarte? Muchos lectores
al darse cuenta de que de mi estilo, de que las historias que he hecho les gusta, y darse cuenta de mi situación, ¿ya? Pues no solo se han dedicado a consumir mis obras, sino que cuando se han dado cuenta que me he caído, me han echado una mano. Y eso es lo que me encanta. Esa es la bondad de la escritura, la bondad del que recibe la escritura y la bondad de lo que ha sembrado. O sea, son 10 hijos que están creciendo. Sí, y especialmente este décimo, que es un malcriado. ¿Cuál es este? Déjame verlo. Este es El Umbral. Este lo saqué en octubre del año pasado. Este, en cambio, es un thriller policial, con toques de terror. ¿Qué mierda es? Preguntó el oficial Beltrán. ¡Ah, caramba! ¿Eso qué mierda importa?, exclamó Víctor, mientras avanzaba para intentar abrir la celda donde el detective y la patóloga se encontraban. Una cosa, me reí por lo siguiente, pues, ¿no? Baltasara. Esos nombres fantásticos que solamente los pudo dar José de la Cuadra en su narrativa, porque no le cambió el nombre a nadie. Usó los mismos nombres autóctonos nuestros. Y tú estás usando esos apellidos nuestros. O sea, trato de adaptarme a lo que conozco, no solo a mi entorno, no solo a la cultura japonesa, de la que no solo la he conocido por ver animación japonesa, sino por investigar, por viajar, por conversar con gente autóctona de leer su literatura. Pero traes y tratas, o sea, de ese realismo ponerlo acá, pues, ¿no? Claro, es una especie como de un nuevo realismo mágico. No realismo mágico de mariposas amarillas, sino un realismo mágico como el de Haruki. De repente una persona se va a dormir y al mismo tiempo se vuelve un fantasma entre el tiempo y entre el futuro, o espíritus de la Segunda Guerra Mundial que están custodiando la entrada hacia el otro mundo, y al mismo tiempo comentan sobre el pequeño Kafka, un niño abandonado. Si tuvieras que ubicar tu literatura y darle un nombre, ¿cómo la definirías? Bueno, es un poco difícil. Yo siempre digo que es historias de misterio y terror con toques de realismo social, como para venderla, pero creo que va más allá de eso, porque mis historias no son solo puro terror. Mis historias tratan de calcar la vida, ironía, chiste, terror, drama, romance. Entonces yo diría que es una mezcla de la vida y la magia de posibilidades. Y me gustó esa parte, ¿no? Una mezcla de la vida, porque nuestra vida está llena de temores, pero está llena de grandes sonrisas. Exacto. ¿Ya? Y muchas veces le ponemos esa cara hermosa a la vida, cuando en realidad tenemos un dolor, lo que llamamos que la procesión la llevamos por dentro. Y para ir terminando ya, José Antonio, porque no queremos aburrir a nuestro público en un tema, honestamente, como te decía, desconocía por completo esto de aquí. Me agradó tener conversaciones largas que ya hemos tenido, tanto en el chat como por teléfono. José Antonio vive en Manta, por si acaso. ¿Tú trabajas en qué? Bueno, cuéntanos esa parte. A ver, luego de mi segunda caída y de un poquito de drama, y de literalmente estar en las calles de Guayaquil buscando trabajo y buscando comida, pero bueno, conseguí una oferta de trabajo en una hostal en Manta. Yo dije, para allá. Justamente mi último trabajo antes de eso fue barriendo un puesto de verduras, los puestos de frutas, perdón, en el Mercado Central. Fue una experiencia interesante, aunque no era lo mío. Bueno, luego viajé a Manta,
me dieron casa, me dieron trabajo, aunque es una experiencia muy buena. Tienes calor familiar, en cierta forma. En cierta forma. Pero extraño Guayaquil. Quisiera retornar acá y conseguir un trabajo acá. Pero sí, estoy viviendo en Manta, estoy laborando allá, estoy atendiendo el hostal Caso Miña, ¿no? Queda en la calle Flavio Alfaro. Y también estoy vendiendo mis libros. Por lo menos El Umbral, que por cierto se desarrolla en Anconcito, ¿ya? Cada libro se desarrolla en diferentes lugares. Antes de terminar, Shinjuku Blue se desarrolla en Guayaquil y obviamente en Japón, en Tokio para ser exacto. Aquí el Diario de la Mujer Fantasma se desarrolla en un pequeño pueblo de la costa ecuatoriana y en Guayaquil. Death Metal se desarrolla en Guayaquil enteramente, en un Guayaquil ficticio obviamente. Y La Aullido de las Moscas se desarrolla en diferentes lugares del mundo. Me quedo, voy a robarle un minuto. ¿Por qué Anconcito? ¿Ah? ¿Por qué Anconcito? Me fascinó una historia que escuché y luego la investigué y la corroboré de la empresa petrolera inglesa que decidió explotar petróleo allá hasta el punto de dejar las playas completamente contaminadas. Entonces yo dije, luego de que la empresa acabó con todo el petróleo y contaminó toda la playa, se fue toda la empresa con todos sus ingleses. Yo me quedé pensando, ¿qué pasaría si esos ingleses, si la empresa se hubiera ido pero los ingleses se hubieran quedado? ¿No? Los ingleses típicos gringos, pero blanco, rubio, ojos azules. Exactamente. Barba partida y nalga chata, ese sería más o menos. ¿Qué pasaría si se hubieran quedado y no solo hubieran mantenido se hubieran mezclado con los pobladores, pero hubieran mantenido su arquitectura, sus leyendas, ¿no? Incluso su corrupción? Porque incluso en Inglaterra hay corrupción. Entonces empecé a desarrollar El Umbral. Una historia, como dije, un thriller policial que tiene algo que ver con venganza. Y se desarrolla en Anconcito. Incluso hablo un poquito de cómo está el estado de Anconcito actual. Bueno, en la época en la que se desarrolla es en la década del 90, ¿no? Y bueno, finales del 90 para ser exacto. Y estoy muy contento porque este es uno de los pocos en los que decidí que sea un libro completo, pero al mismo tiempo con gráficos, en este caso gráficos de Larry Flores, ¿no? Que es un dibujante muy bueno, ecuatoriano, que ha hecho portadas para bandas de rock internacionalmente, y estaba trabajando para Papelesa, ¿no? Bueno, ahorita no sé en dónde estará trabajando este muchacho, pero es bastante bueno para hacerlos. Te agradezco infinitamente, José Antonio, tu visita aquí a este podcast. Vamos a adquirir ese libro, te lo voy a comprar. Sinceramente, felicitaciones, y a nuestros amigos internautas, ya saben, Legal Desk, si quieres asesoría jurídica legal, Galápagos Best, si deseas viajar a Galápagos, y el Anticuario S.A. como un sitio donde poder adquirir objetos antiguos. Un abrazo, sinceramente. Gracias. Felicitaciones, y sé que te va a ir bien. Tus días serán mejores, José Antonio. Gracias. Vamos, y la foto final.